Es un momento muy lindo estar aquí, reunidos en este lugar y con este motivo. Déjenme empezar señalando que además es un lugar que para mí tiene un significado especial, el alcalde lo sabe. Hace poco menos de un siglo, no tan viejo como el monumento, mi abuelo era director del liceo de aquí de Sarandí Grande, se lo comentaba a los chicos hace un rato, así que tengo un vínculo familiar con este lugar. Esto que estamos haciendo se enmarca en una política que estamos impulsando con mucha fuerza en estos años. Fíjense, la ley de patrimonio es una ley de principios de los años 70. Quiere decir que hace medio siglo que venimos haciendo declaraciones de Monumento Histórico Nacional. Ahora, si uno mira la lista de los bienes que han recibido esa declaración, se encuentra con que hay una concentración muy grande en Montevideo y en la zona metropolitana, es decir, en la zona que ya es interior, pero que es muy próxima a Montevideo. Y hay comparativamente muy poco en el resto del país. Y eso no es porque en el resto del país no haya, como es el caso del monumento que estamos declarando hoy, piezas que merecen ampliamente el reconocimiento de Monumento Histórico Nacional. Eso es la consecuencia de una visión centralizadora, de una mirada que siempre le costó mucho ver más allá del río Santa Lucía. Y nosotros nos hemos propuesto enderezar eso. Y una de las cosas que le dije al director de patrimonio en cuanto asumimos es: yo quiero que cuando estemos terminando esta administración hayamos declarado muchos más monumentos históricos en el interior del país que en Montevideo. Como no es tampoco una rivalidad, no es que no lo hayamos hecho en Montevideo o que no lo vayamos a hacer todavía, pero nos importa que el balance sea a favor del interior. Y así lo venimos haciendo intensamente. Hace pocos días, en el Día del Patrimonio, declaramos monumento histórico el Liceo Armando Ugón de Colonia Valdense, que no solo es un hermoso edificio, sino que es el primer liceo que existió en el interior. Y estamos hablando de 1880, mucho antes de los liceos departamentales impulsados por el Estado y cosas por el estilo. Un liceo que nació por iniciativa de la comunidad local, que tuvo como líder a ese pastor valdense que se llamaba Armando Ugón, por eso el nombre, y que en cierto momento luego fue donado al Estado y se convirtió en un liceo público. Fue el primer liceo en el interior, era mixto, cosa muy curiosa en esa época, y era un liceo rural, y además está en un edificio precioso. ¿Cómo podía ser que nunca nadie hubiera pensado que ese liceo tenía que ser monumento histórico? Y antes de eso, pocas semanas antes, habíamos estado en Nueva Palmira, declarando monumento histórico la biblioteca Jacinto Laguna, que es una hermosa biblioteca con un valor histórico enorme, también sostenida por la comunidad local desde el inicio. Y esa sensación que uno tuvo en estos dos casos que menciono, en Colonia Valdense, en Nueva Palmira, es la misma sensación que siento acá. ¿Cómo demoramos tanto en hacer lo que estamos haciendo hoy? ¿Cómo puede pasar que solo medio siglo después de aprobada esa ley estemos declarando un monumento histórico a este
hermoso monumento que hay en Sarandí Grande. ¿Cómo es especialmente si pensamos que lo que pasó aquí no es un hecho que tenga simplemente significado local? Es la batalla más importante que condujo a la independencia del país. Es la batalla que condujo a la reincorporación de la banda oriental a las Provincias Unidas. Porque entre abril y octubre, del otro lado del río, miraban un poco como diciendo, vamos a ver cómo le va a estos locos. Ahora, cuando pasó Sarandí, dijeron, esto va en serio. Esto le están haciendo partido en serio a los brasileños. Y es una consecuencia de lo que pasó aquí, la reincorporación de esta banda a las Provincias Unidas, lo que a su vez genera la declaración de guerra de parte del Imperio de Brasil, lo que conduce a años de conflicto que terminan en la Convención Preliminar de Paz, que termina en el Uruguay independiente. Entonces, aquí empieza la recta final de ese proceso histórico que hace que hoy seamos uruguayos. Pocas cosas de significado tan claramente nacional como este monumento, además de sus valores estéticos, además de todas las referencias históricas a las que aquí se aludían. ¿Cómo puede ser que hayamos demorado tanto? Bueno, la explicación es ese centralismo contra el que estamos peleando del Ministerio de Educación y Cultura todos los días. Y fíjense, y esto lo ato con algo que seguramente varios de ustedes saben, estamos haciendo todo lo posible para muy pronto poder estar en condiciones de declarar este complejo Centro Cultural Nacional, que es otro esfuerzo del mismo tipo que estamos haciendo. ¿Qué pasó, intendente? Ustedes están todos, intendente. Estamos creando una red de centros culturales nacionales que son lugares sostenidos por la comunidad local, que cuentan con un conjunto de condiciones que les permite integrarse a una red nacional por la que circulan exposiciones, obras, elencos, pero además con el significado de lo que pasa ahí es de significado nacional. Fíjense, esa política también la estamos haciendo con un fuerte sentido descentralizador, hasta tal punto que, miren, el primer Centro Cultural Nacional que nominamos fue en Dolores, o sea, una ciudad que no es capital departamental. Y si uno mira la lista, hay un montón. Minas de Corrales, Polanco, lugares que no son capitales departamentales, algunos núcleos urbanos muy chicos. Pero lo que hacemos con eso es decirles, lo que pasa acá tiene significado nacional. Lo que pasa acá nos importa a todos los uruguayos. Lo que pasa acá nos enriquece a todos los uruguayos. Lo que pasa acá nos representa a todos los uruguayos. Entonces, esto que estamos haciendo se enmarca en esta política general de fuerte descentralización que va más allá de lo cultural. Por ejemplo, como ustedes seguramente saben, estamos haciendo muchos cambios a nivel de funcionamiento del registro civil. Lo más visible es que los alcaldes pueden casar. Una manera de fortalecer el tercer nivel de gobierno y de fortalecer la figura del alcalde como referente comunitario. Pero
El año pasado entró en vigencia un cambio que hicimos en la ley de rendición de cuentas anterior, que tiene que ver con las inscripciones de los nacimientos. Hasta el año pasado, la ley mandaba que los recién nacidos, en los 10 días siguientes a su nacimiento, tenían que inscribirse en el lugar donde habían nacido. Eso tenía una serie de consecuencias para la mayor parte de las localidades del interior, porque todos sabemos que en general la gente nace en las capitales departamentales, que son las que tienen infraestructura adecuada. Eventualmente, en algunos departamentos hay alguna segunda ciudad. Entonces, fíjense, en primer lugar, eso falseaba las estadísticas. Uno miraba las estadísticas y parece que en el interior, fuera de las capitales departamentales, la gente no tiene hijos. Obviamente no es así. Pero además eso generaba consecuencias negativas para la gente. Fíjense, una situación muy habitual, una madre de alguna localidad del interior que se traslada a la capital departamental para tener familia, a veces acompañada del padre del bebé, a veces no. A esa madre, que en ese momento le están pasando un montón de cosas, le dicen que antes de irse tiene que inscribir a su hijo. Y era muy frecuente que se olvidaran. Tenía muchas otras cosas en las que pensar. Y se volvía a su pago, estaba desesperada por volver a su pago, para estar rodeada de su familia, para estar en el entorno que más la protege. Entonces, ¿qué pasaba? Una de dos. Una era que la madre tuviera que volver a la capital departamental a inscribir al hijo, con un bebé recién nacido, pagando ómnibus. La otra es que se hiciera una inscripción de oficio por parte de un funcionario en el lugar donde el chiquilín nació, y eso en general generaba muchos errores de inscripción. Bueno, desde el año pasado, los bebés que nacen en este país pueden inscribirse o en el lugar de nacimiento o en el municipio donde reside la madre. Con lo cual la madre puede volver con su hijo, y eso sí, hay que respetar la ventana de los 10 días, y puede inscribir a su hijo con el alcalde. Entonces, a nivel cultural estamos trabajando mucho a nivel de la descentralización y más allá de la cultura también. Por eso, y por tratarse de Sarandí Grande, estamos muy contentos de estar aquí. Muchas gracias. Quise recorrer un poco la ciudad, recordar piezas magníficas que hay de su arquitectura, piezas que quizá también podrían tener un proceso de protección y conservación. No necesariamente con la misma lógica de un monumento histórico nacional, pero sí como valiosos bienes culturales de este sitio, de este lugar, de este departamento. Por eso yo me congratulo que personas como Alice Hill, justamente, hubiesen iniciado esta tarea de declaratoria, estén permanentemente mirando los bienes que forman parte de la comunidad y sobre todo empezar a pensar cómo una cantidad enorme de bienes pueden tener declaratorias locales, declaratorias que se vinculan con el departamento y no necesariamente con todo el país. Estaba viendo las magníficas escuelas que hay aquí, la escuela número 7, la escuela número 38, la iglesia. Uno puede ver también la importancia que la estructura ferroviaria tuvo en el ordenamiento, en la organización de esta ciudad. Pero sin duda el monumento tiene un valor muy especial. Es un monumento que ha ubicado en cierta forma y ha visibilizado enormemente a Sarandí Grande en el contexto del país. Es una pieza realmente única
una pieza que vale la pena detenerse algún minuto en analizar de qué trata, o más bien cómo celebra y recuerda aquella batalla de Sarandí. Se trata de un bien que recoge una vieja imagen, la imagen de América, que ya los españoles habían trabajado y mucho en distinta heráldica, en distintos grabados, en distintos libros. Y se trata de una alegoría de América que tiene, digamos, como referencia a la figura del indígena. Mujer, por ser alegoría, pero también una imagen que a través del tiempo supo incorporar distintos momentos de la historia y supo también incorporar distintas miradas culturales. No es casual que José Luis Zorrilla de San Martín fuera el autor de esta pieza. No es casual tampoco que su padre estuviese en la inauguración hace 100 años cuando esta se produjo aquí cerquita. Y yo creo que es una imagen que debe llamarnos a la reflexión. Hoy nos encontramos con algunos discursos que tienden a confrontar la historia indígena con la historia de los españoles en América. Nadie más hispanista que don Juan Zorrilla, nadie también más hispanista que José Luis Zorrilla, quien tomó la imagen de una indígena para celebrar nada más y nada menos que una batalla que iniciaba el proceso de la libertad, de la emancipación en el país. Entonces, ¿por qué tantas veces encontramos discursos en favor del indígena que automáticamente deban ir en contra del aporte de la cultura hispana a nuestro país? Somos hijos de esa cultura hispana. Debemos preservarla, debemos valorarla y también valorar a nuestros ancestros, pero no en un sentido de oposición, sino en un sentido de integración, en un sentido de identidad con ambas. Yo quiero simplemente cerrar mis palabras, agradeciendo a todos los que ayudaron a que este monumento realmente fuese parte del gran acervo del país. Quiero también agradecer a las autoridades y quiero decirle a las autoridades locales que fomenten y promuevan la generación de asociaciones locales para la defensa del patrimonio. Muchas gracias.